Mi nombre es Masayuki Kanda. Yo nací en Manchuria, 10 de julio de 1941, porque mi padre se fue para Manchuria más o menos en los años 1937-38. Un tiempo Manchuria fue como colonia japonesa, pero después de la Segunda Guerra Mundial nosotros teníamos que devolver a China otra vez. Por eso mi lugar de nacimiento aparece en el mismo lugar de mi padre, porque los que nacieron en Manchuria perdieron su pueblo natal. La guerra terminó cuando yo tenía 4 años, 1945. Entonces ese año hemos regresado a Japón. El pueblo donde nació mi padre es Okayama-ken. Ken es el estado, ¿no? El estado de Okayama. Allí estuvimos hasta los 7 años. En ese momento mi padre trabajaba como profesor de inglés y matemática en el liceo de esa misma ciudad. Mi madre dedicó netamente como ama de casa y nos cuidaba. Nosotros somos 4 en total, 2 varones y 2 hembras. Cuando yo estuve en Okayama, no me di cuenta de la guerra, porque en la guerra no atacan a campos, sino a la ciudad. Nosotros podíamos comer porque mi madre sembraba varias cosas y comíamos de nuestra propia cosecha, ¿no? Más adelante, cuando me mudé a la ciudad, yo vi consecuencias. Por ejemplo, de Okayama fuimos a Fukuoka, estado de Fukuoka, y mi padre estaba trabajando y también, además de su trabajo, estaban haciendo almuerzo y vendíamos a varias empresas. Entonces, como era una ciudad, entonces sí, hay mucha gente que no tenían suficientes alimentos. Y yo veía que Japón sufría con la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En esa ciudad estuvimos apenas como 3 años. O sea que cuando me mudé a Tokio, de provincia, me quedé sorprendido porque una ciudad muy grande, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a estudiar secundaria, cuando yo tenía 12 años más o menos, ya en los colegios empezaron a dar almuerzo. Mucha gente estaba buscando alguna oportunidad para que pueda dar mejor vida a su familia o a sus hijos. En ese momento mi padre estaba trabajando como gerente de eventos de un hotel de Tokio, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros podíamos comer y no sufríamos hambruna, pero para dar educación a todos los hijos, bueno, o sea que no alcanzaba. A mi padre presentó oportunidad de ir a Venezuela para hacer algo. Una compañía pesquera del estado de Chiba, de Japón, iba a desarrollar pesca de mar Caribe en Venezuela. Entonces, mi padre vino como encargado de administración de esa compañía pesquera y llegaron a Cumaná y empezaron a desarrollar pesca de área de mar Caribe. Él vino solo, o sea que todos nosotros quedamos en Japón. Entonces, él estuvo trabajando con la compañía pesquera durante más o menos 2 años, ¿no? Pero el contrato que hizo el estado de Chiba con la empresa venezolana no fue bien. Entonces el barco regresó y mi padre se quedó en Venezuela. Entonces no tenía trabajo en ese momento, ¿no? Entonces él pasó varios meses sin trabajo. Entonces había un señor japonés que tenía una tienda más o menos grande en Mérida, necesitaba algún japonés para contratarlo. Entonces mi padre habló con él y contrataron a él. Y cuando él trabajaba en esa tienda, le dijo al dueño que él tenía a su hijo y también quería traer
a Venezuela. Entonces, en 1958, yo vine con contrato de 5 años. Pero cuando yo llegué, yo estuve solamente un año con mi padre. Él se fue para Ciudad Bolívar para montar negocio. Por lo menos yo tenía apenas 17 años y tenía curiosidad y confiado que mi padre está ahí. En ese momento no sabía nada de castellano. Como mi padre fue profesor de inglés en Japón, yo hablaba un poquito de inglés, ¿no? Entonces, en Mérida había bastantes estudiantes que hablaban el inglés, porque ciudad de estudiantes. Entonces yo comencé a hablar con un poquito de inglés con los estudiantes que sabían inglés y mientras tanto aprendía castellano poco a poco. Entonces yo andaba con los jóvenes que hacían gimnasio juntos y justamente el año que yo llegué a Mérida, en aquella época estaba construyendo teleférico de Mérida. Todavía no habían terminado. Y yo conocí varios ingenieros alemanes que trabajaban en esa construcción. Y justamente yo vine después que había caído Marco Pérez Jiménez, ¿no? Sí. Entonces la vida de Venezuela también estaba cambiando. Cuando terminé el contrato, año 62, en el año 63, yo fui a Ciudad Bolívar para trabajar junto con mi padre. Y ahí comencé a trabajar nuestra tienda. Quedaron en Japón. Mi mamá, mis 2 hermanas y hermano menor. Y después mi padre trajo a su esposa y a mi hermana mayor. Y se quedaron 2 hermanos en Japón, una hermana menor y un hermano menor. Entonces mi padre necesitaba a alguien que cuidara a sus hijos menores, ¿no? Entonces nosotros conocíamos a una pareja de matrimonio joven que vivía enfrente de nuestra casa. Entonces hablaron con ellos eran recién casados, pero aceptaron cuidar a sus hijos de mi padre. Bueno, claro que mi padre enviaban remesa sin falta, ¿no? Entonces creo que cuidaron durante 5 años. Entonces mi papá, mi mamá, yo y mi hermana estuvimos trabajando en la misma tienda y con eso nosotros logramos comprar una casa en Japón y logramos dar educación completa a un hermano y una hermana que se quedaron en Japón. Después de 2 años que terminé el contrato con el señor Yonikura, yo fui al Japón, como 65. Cuando yo regresé al Japón por primera vez, bueno, cuando yo quería parar un taxi, se vino un taxi cerca. Yo me acerqué para abrir la puerta. Entonces la puerta abrió automáticamente y me tumbó, casi, ¿no? Y cuando entré dentro del taxi, yo quería cerrar la puerta cerró automáticamente, ¿no? Eso fue hace como 55 años, ¿no? Entonces yo dije, cónchale, muy diferente que Venezuela todo. La persona que cuidaba a mis hermanos en Japón dijo que él tenía una hermana, ¿no? En la ciudad de Miyazaki. Entonces una vez mi padre y mi madre viajaron a la ciudad de Miyazaki y conoció a mi señora y le gustó bastante, ¿no? Entonces quería presentar a su hijo. Entonces yo fui al Japón y conocimos y ambos gustamos y dentro de unos meses hemos casado en Japón y vine para acá. Bueno, yo me casé cuando yo tenía 24 años y yo creo que ella tenía 23 años. Ella es 6 meses menor que yo, ¿no? Mi señora se llama Sumiko. Bueno, ella tenía nombre en español,
Yo había puesto, porque para que los venezolanos pronuncien nombre japonés va a ser difícil, vamos a colocar nombre español. Yo tengo nombre español también, Paul, todo el mundo dice Paul. Solamente 10% de mis amistades conocen mi nombre Masayuki. 90% me dicen Paul o Paul. A ella le dice Esperanza. Entonces en Ciudad Bolívar nadie conoce por Sumiko sino por Esperanza. Yo tengo 3 hijos, los 3 nacieron en Ciudad Bolívar. Nosotros siempre estuvimos hablando con ellos en la casa, en japonés. Los 3 hablan, no como nosotros, pero hablan suficiente para comunicar. Yo mudé a Caracas en 1990 y compré esta casa porque mis hijos comenzaron a estudiar en la universidad. Entonces ya aquí tenemos 30 años. Después que mis hijos independizaron, nosotros estamos 2, mi señora y yo. Y tenemos 5 habitaciones libres. Yo fui presidente de Federación Nikkei Japonesa de Venezuela. Por haber sido presidente de la federación y demás, yo he hecho bastante servicio comunitario. Cuando yo fui presidente de federación, entonces en el año 2005 nosotros hicimos una donación grande a los damnificados de La Guaira, ¿no? Conjuntamente, Federación, Embajada de Japón en Venezuela y Nissui-kai. Nissui-kai es agrupación de empresas japonesas. Bajamos junto con la gente de Cruz Roja venezolana y fuimos a La Guaira y hemos entregado 750 juegos de cocina a todo el mundo. Y todo el mundo estaba tan contento. Yo recibí condecoración de emperador el día 16 de noviembre del año 2017. Ese día fuimos a oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí recibimos reconocimiento de emperador. Nos entregó Ministro de Relaciones Exteriores de aquel momento. De ahí llevaron a Palacio Imperial. Y nuestro emperador estuvo presente frente a nosotros y felicitaron a todos nosotros. Nos felicitó y pudimos ver al emperador de frente. Yo sentí muy orgulloso de que yo había servido parte de mi vida en Venezuela a los necesitados, ¿no? Estoy viendo a Venezuela como una persona muy sensible, muy cariñoso, que aceptan a todos los extranjeros que vienen a Venezuela. Cuando yo vine, eran así, que eran abiertos y no recibían como extranjeros, sino recibían como su amigo. O sea que nunca yo sentí como extranjero cuando yo vine a Venezuela. Yo me quedaré acá hasta que Dios permite, porque esta es mi segunda tierra. 私は約65年以上前にベネズエラに着きましたけど、ベネズエラは我々を外人扱いせず、自分たちの同国人扱いをしてくれ、我々はベネズエラが大変好きになりました。私はこの国で一生過ごしたいと思っております。